Pablo, prisionero de Jesucristo. 63-07-17. Predicado el miércoles 17 de julio de 1963 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 30 minutos. 1. De nuevo, en el nombre del Señor Jesús, y al escuchar las grandes y poderosas obras que has hecho antes, ahora nos mantenemos firmes en la esperanza. Esto eleva nuestra fe y nos unge para creer que lo que se ha pedido esta noche será concedido. Tú conoces a cada uno de ellos, todo lo que han pedido, y oramos especialmente por ellos, Señor, por aquellos que están tan cerca de la muerte. Dales paz a sus almas si aún no la tienen, y trae sanidad a sus cuerpos. Concédelo, Señor. Bendice nuestra reunión, oramos, Señor, para que en esta reunión de oración del miércoles por la noche, al reunirnos, sabiendo que donde dos o más se reúnan, tú estarás con nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos des tu palabra esta noche. Háblanos, Señor, y concédenos un aliento especial para que sepamos cómo disciplinarnos para el gran momento que se avecina, mientras creemos que nos acercamos a la venida del Señor. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Te damos gracias por las personas que ahora están comenzando a apreciar la fe y a comprender su significado. Y sabiendo que incluso te agradecemos por los servicios venideros, creyendo que harás algo, Señor. Esperamos con ansias como en los días de antaño, creyendo que se acerca el momento en que abrirás las ventanas de los cielos y derramarás las promesas que Dios ha prometido en este último día. Ahora, Señor, te pedimos que estés con todas las naciones. Como hoy escuchamos a tantos necesitados en todas partes. Concédeles sus peticiones, Señor, y oramos para ver la gran mano de Dios obrando en todo el mundo entre quienes esperan esta gran obra. Perdónanos nuestros pecados. Castíganos, Señor, con tu espíritu y tu palabra para que nos disciplinemos como siervos obedientes a la voluntad de Dios. Recordemos y tratemos de pensar en nuestro corazón lo que hicieron los primeros cristianos, qué tipo de personas encontraríamos si hubiéramos conocido a quienes hubieran estado en contacto contigo personalmente. Cómo debieron iluminarse sus rostros de fe y alegría. Cómo debieron ser sus vidas la palabra viva de Dios, epístolas escritas y leídas por todos los hombres, al caminar entre la gente. Que Dios lo conceda una vez más. 2 Corintios 3:2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Que nuestras vidas estén tan sometidas a ti que el Espíritu Santo viva y hable a través de nosotros, Señor. Que recordemos en nuestras mentes, al caminar por la calle y codearnos con el mundo, que no debemos ser como ellos. Y nos hagamos a un lado y les cedamos el lugar, Señor, en su legítima posición aquí en la tierra. Nos quedaremos atrás sabiendo que somos delegados de otro mundo. Tenemos un reino que está llegando al poder, Señor. Y nuestro gran rey pronto llegará y tomará posesión de todo el reino que está bajo su dominio, y gobernaremos y reinaremos con él aquí en la tierra 1000 años y estaremos con él para siempre. Con esto en mente, Señor, ahora esperamos la respuesta a nuestra oración. Esperamos nuestra confesión de que si hemos hecho, dicho o pensado algo contrario a tu gran voluntad, que la sangre de Jesucristo nos limpie. Guíanos, Señor, como dijo la hermana esta noche sobre ella y su esposo camino a Chicago. Guíalos, Señor Dios, al lugar donde puedas usarlos para que sean rayos de luz para quienes andan a tientas en la oscuridad y desconocen a nuestro Señor Jesús. Ahora te encomendamos este servicio y, escuchando tu palabra de corrección, para que sepamos cómo prepararnos para esta gran hora, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Apocalipsis 20:4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 20:6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. 4. Esto me sorprendió un poco. Estando aquí en casa, sentía que si no tuviera que ir a algún sitio, una emergencia, me sentiría muy mal por quedarme en casa sin ir a la reunión de oración. Llegué sin que yo lo supiera, ni siquiera mi familia, y simplemente entré y me fui. Así que le dije, voy a la reunión de oración. Ni siquiera tuvo tiempo de prepararse, así que no sabía que iba a venir. 5. Me alegra escuchar el testimonio de la hermana, del hermano, sobre esa luz en Carolina del Sur, o Carolina del Norte, en algún lugar. En Greenville.
¿En Southern Pines? Sí. El hermano Lee Bailey estuvo aquí hoy. Lo bauticé hoy en el servicio bautismal. El hermano Lee Bailey, uno de los ministros de allí. El hermano Parker Thomas. Recuerdo la vez que la hermana fue observada. Fue una gran confirmación, hermana, de lo que, el Espíritu Santo a veces nos permite probar nuestra fe para ver qué, y probar la fe de los demás. Cuando miras algo directamente y lo ves y lo dices, otros miran y no lo ven, dicen que no está ahí. Pero sí está ahí. 6. Ahora bien, nadie podía ver esa luz que se cernía sobre Pablo, pero allí estaba. Nadie vio esa paloma descendiendo del cielo ni esa luz en forma que se cernía sobre Jesús, excepto Juan mismo. Pero allí estaba. Y así, más tarde, cuando les contaba a la gente que esta luz era como una columna de fuego, nadie quería creerlo, pero ahora el ojo mecánico de la cámara lo identificó. Y les digo que el espíritu maligno es oscuro. Es como si nuestras vidas fueran sombras si somos luz, si nuestras vidas lidian con la luz del día, caminamos en la luz. Es como si miraras y dijeras, veo el sol durante el día. Ves la sombra del sol. Es un reflejo del sol. No es el sol en sí, pero prueba que hay un sol. Prueba que hay un sol. Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Marcos 1, 10. Y luego, al subir del agua, vio los cielos abiertos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Juan 1, 32. También Juan dio testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Hechos 9, 3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9, 7. Y los hombres que iban con él se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas a nadie viendo. Hechos 22, 6. Aconteció que mientras yo iba por el camino, y estaba cerca de Damasco, como al mediodía, repentinamente brilló una gran luz del cielo que me rodeó. Hechos 22, 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y tuvieron miedo. Pero no oyeron la voz del que hablaba conmigo. 7. Y ahora, cuando te veo, como a ti, sentado ahí afuera, usando ventiladores, hablando, eso significa que estás vivo, pero es solo una sombra de vida, porque cualquier cosa tiene que tener oscuridad para crear una sombra. Mira, porque una sombra tiene que poseer tanta oscuridad y tanta luz para crear una sombra. No puede ser completamente oscura, ni completamente clara. Si es oscura, es realmente oscura. Si es clara, no hay sombra, nada que la cree, pero si se mezcla con oscuridad y luz, crea una sombra. Así que en realidad somos sombras de luz. Ahora estás reflejando una luz desde algún lugar. Si eres cristiano, siendo esto una sombra, solo prueba que hay una vida donde no puedes morir, porque esta vida tiene muerte. Mira, pero es una sombra, porque eres una criatura viva y móvil con la capacidad de ver, pensar, moverte y hablar, los 5 sentidos del cuerpo. Pero aún así, ¿sabes? Se están muriendo, y hay tantos problemas. ¿Sabes? Solo puede ser, es un reflejo, de que hay vida y muerte mezcladas. Lo físico tiene que morir, pero si reflejas con tu vida mortal la luz del cielo, entonces reflejas la luz eterna, Dios. Entonces, al morir, solo puedes ir a esa luz, porque eso es lo que has reflejado. Si eres del mundo oscuro, lo reflejas y no puedes ir a otro camino que a la oscuridad. Mira, estamos en un reflejo. Así que vemos que, así como el Espíritu Santo refleja la luz y la vida, también la muerte refleja la oscuridad. 9. Y aquí están los dos. Para finales de semana, quizás el domingo, tendremos una pequeña fotografía ampliada para que la puedan poner en la valla publicitaria donde está tu foto. No sé si te diste cuenta. Y luego, hace una semana, en Jamaica, donde estaba de misionero, enviamos cintas a todo el mundo. Y el programa 7 sellos ha regresado, muy adentro de Jamaica, muy adentro. Y es muy primitivo allá atrás de Blue Mountain. Y los nativos, a veces les consiguen una grabadora que tienes que, como la vieja Victrola, darle cuerda y dejarla sonar así, y luego cada pocos minutos alguien tiene que encenderla. Este grupo tenía una pequeña batería. Una batería de 6 voltios o algo así, que reproducía una grabadora. Estaban todos sentados juntos, hablando de lo que ocurre aquí esta noche, escuchando a esas focas, creo que era. Y mientras yo hablaba, notaron que entraba en la habitación la misma columna de fuego, se movió hacia donde estaba la grabadora y se posó sobre ella, y fueron a buscar una cámara y le tomaron la foto. Y es la misma. Ahí está, colgando justo encima. Ahora la estamos ampliando para ponerla en la valla publicitaria, para que la puedan ver.
Estamos muy agradecidos por la gracia de Dios que nos ha traído a su presencia en este día. Ahora, estamos agradecidos por muchas cosas. Creo que buscaré aquí a ver si encuentro algunas notas o algo sobre lo que hablé, o algún tipo de, tengo algunos textos escritos aquí en un libro. Si encuentro uno, quizás el Señor me dé algo que decir mientras oramos. Ahora, estamos esperando el domingo. He estado hablando en los mensajes, y el domingo los retuve aquí por un buen rato. ¿Por qué clamas a mí? Habla a la gente y sigue adelante. El domingo es el servicio de sanidad, donde se ora por los enfermos. Ahora, pasamos a los enfermos, y debe haber alguna razón por la que los enfermos, cuando oramos por ellos si no sanan. Y quiero, si Dios quiere, un breve sermón el domingo por la mañana así que tendré un servicio de sanidad y oraré por todos los feligreses. Bill y Paul o alguno de ellos estarán aquí el domingo por la mañana sobre las 8, cuando abre la iglesia, para entregarles tarjetas a los feligreses al entrar, o cuando entren. 13 y ahora, entonces quiero intentar, creo que el Señor, de alguna manera, me ha dado una pequeña comprensión de las razones por las que algunas personas no sanan. Y creo que es falta de comprensión. Y creo que, tal vez, hablaremos ese domingo por la mañana, si Dios quiere. La reunión de oración del miércoles por la noche es solo una reunión corta donde nos reunimos y oramos, como siempre, y nos reunimos. A veces creo que una de las grandes cosas que encuentro hoy en día es la falta de sinceridad en nuestras creencias. Si Dios, en la época de John Wesley, hubiera hecho lo que ha hecho hoy, ¿qué habría hecho? En la época de Martín Lutero, o en otras épocas, como lo que vemos hacer, comprobado por la Iglesia, por el Espíritu, por la ciencia y por cada movimiento que está en marcha, tiene que reconocer. Y la palabra de Dios aquí lo declara y lo anuncia antes de que suceda. Y luego profetiza y muestra las mismas cosas que él dijo que sucederían perfectamente, exactamente lo que dijo, y aún así nos quedamos un poco perezosos, como si nos preguntáramos, bueno, me pregunto si eso podría referirse a mí. Me pregunto si podría referirse solo a la iglesia en su conjunto, o si realmente estoy incluido en esto. Creo que el domingo por la mañana intentaré hablar sobre algunos de esos principios para que nos ilumine un poco. 15 Ahora bien, esta noche encontré algo, y antes de bajar, pensé, ¿qué pasaría si el hermano Neville, si yo llegara y él me dijera, levántate y habla, y simplemente me sentara? Pensé que sería mejor escribir un par de pasajes bíblicos, porque sé que es un hermano muy amable y lo apreciamos. 16 Antes de orar por la palabra, quiero reconocer a un hermano. Ni siquiera puedo nombrarlo ahora, dos de ellos. Están aquí, son amigos míos. Son ministros y evangelistas que están en el campo. Escucharon estos mensajes grabados y pertenecen a diferentes iglesias denominacionales. Dos jóvenes, y los chicos, uno de ellos está tan interesado que voló a Tucson hace poco para cerrar una reunión. Creo que estuve en el desayuno de los empresarios, y el joven, un joven excelente, vino. Son de Kansas y vinieron hasta aquí para que los case. Aprecio eso. Pensar que la gente creería en sus oraciones lo suficiente como para creer que Dios los escucharía y respondería. Y jóvenes que están empezando en la vida, como este. Y cuando llegaron ayer para que los casara, descubrieron que la ley estatal de Indiana exige que, aunque tengan un análisis de sangre, esperen 3 días aquí en el estado antes de poder casarse. Así que no podrán casarse hasta el viernes por la mañana. 17 Y le pido al hermano que está al final que se ponga de pie y nos diga quién es, y a su encantadora señorita, y al hermano que está al lado. El hermano da testimonio. Muchas gracias. Deseamos que estos jóvenes embajadores de la obra del Señor Jesús reciban las bendiciones de Dios para que avancen con rapidez. Y mientras me pregunto, esperando la venida del Señor, y veo a jóvenes con un propósito en el corazón para servir a Cristo, me emociona verlos levantarse así. Que el Señor los bendiga abundantemente, mi hermano y hermana. 18 Ahora, pasemos a un librito del que nunca he hablado antes en mi vida, y es solo un capítulo. Es el libro de Filemón. Soy un poco irlandés y tengo un alambre alrededor de los dientes inferiores para sujetar un par de ellos en la parte de atrás. A veces no pronuncio bien estos nombres, cuando sé cuáles son, y a veces no puedo pronunciarlos bien por falta de educación. Alguien dijo Filemón, que creo que es la pronunciación correcta. Ahora, del primer versículo, quiero tomar solo una o dos palabras. Pablo, prisionero de Jesucristo. Y eso es lo que quiero usar esta noche como texto, si Dios quiere, es un prisionero.
Efesios 3, 1. Por esta causa yo Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, Filemón 1, 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón amado y colaborador nuestro, 19. Ahora bien, es difícil imaginar a Pablo considerándose prisionero, un hombre libre, lleno del Espíritu Santo, pero aún así, se llama prisionero. Y ahora descubrimos que cuando se dirige a los corintios, Pablo, apóstol de Jesucristo, en otra ocasión, Pablo, siervo de Jesucristo, por voluntad de Dios, cuando habla con Timoteo y otros. Ahora bien, cuando le escribe a Filemón, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, Pablo, apóstol. Me gustaría predicar sobre eso una noche. Pablo, siervo, predicar sobre eso, y luego, Pablo, prisionero. Pero esta noche, como tomaría horas considerar debidamente uno de los temas, me gustaría abordar Pablo, el prisionero y abordar el tema de un prisionero. Inclinemos nuestros rostros un momento. Romanos 1, 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. 2 Corintios 1, 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Efesios 3, 1. Por esta causa yo Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, Filemón 1, 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón amado y colaborador nuestro, Señor Jesús. Cualquier persona físicamente capaz puede leer las páginas de esta Biblia, pero solo el Espíritu Santo puede interpretarla según su propósito. Le pedimos que venga ahora y nos ayude a comprender a qué se dirigía este gran y poderoso profeta, Pablo, y aún así se llamó prisionero. Que el Espíritu Santo nos revele esto mientras esperamos en él en el nombre de Jesucristo. Amén. Efesios 3, 1. Por esta causa yo Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, Filemón 1, 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón amado y colaborador nuestro, 21. Ahora, puedo imaginar a Pablo, cuando escribió esta carta a Filemón, sentado en la cárcel, allá en el calabozo de esta ciudad. Un prisionero, y por su posición bien podía saber lo que significaba esa palabra. Estaba rodeado de rejas. Solo podía ser liberado si alguien lo dejaba ir, y él sabía lo que era ser un prisionero. Y, por otra parte, creo que el apóstol se refería un poco, no se refería exactamente a su condición actual, como prisionero de su ser físico sentado aquí en esta cárcel, sino que creo que se refería a su ser, su espíritu, su voluntad, a ser prisionero de Jesucristo. Efesios 3, 1. Por esta causa yo Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, Filemón 1, 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón amado y colaborador nuestro, 22. Ahora bien, todos nacemos con libre albedrío para tomar cualquier decisión que deseemos. Dios hace eso con justicia, porque debe poner a cada hombre en la misma base, o puso al hombre equivocado, puso al primer hombre en la base equivocada que le dio libre albedrío. Mira, esta noche somos exactamente como Adán y Eva. No hay diferencia. El bien y el mal se presentan ante cada uno de nosotros. La vida y la muerte, podemos tomar nuestra decisión. Depende de ti tomarla. Así lo hicieron Adán y Eva. Verás, y tomaron la decisión equivocada. Y ahora, con eso, sometió a toda la raza humana a la pena de muerte, y luego Dios descendió en forma de hombre y tomó esa muerte y pagó la pena de muerte para que sus súbditos, que deseaban ser libres, pudieran ser libres. Ahora bien, si Él nos tomó sin la misma manera que hizo con Adán y Eva, simplemente nos ayudó a superar algo y dijo, te salvaré, quieras ser salvo o no. Luego puso a Adán y Eva en una posición equivocada, pero cada uno de nosotros tiene que elegir hoy entre la muerte y la vida. Podemos hacerlo. Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como acabo de expresar, si tu luz prueba, tu vida demostrará exactamente de qué lado estás. No me importa de qué lado digas estar. Lo que haces a diario demuestra quién eres. Has oído el viejo dicho, tu vida es tan ruidosa que no puedo oír tu testimonio. Mira, tus acciones son tan ruidosas. Siempre he creído en gritar y saltar, pero siempre he dicho, no saltes más alto de lo que vives, porque el mundo lo va a ver. Debes saltar tan alto como vivas, porque alguien te está observando. 24. Y ahora, cuando la gente no va a la iglesia, muchos simplemente no lo hacen. Y algunos de los que no van son personas sinceras. Han visto tanta corrupción en la iglesia que ya no quieren tener nada que ver con ella. Y muchas veces hablamos de eso desde una perspectiva simple.
Difícilmente se les puede culpar, por la forma en que actúan quienes se dicen cristianos. Son el mayor obstáculo del mundo. Un hombre o una mujer que profesan ser cristianos y viven algo diferente a su profesión. Exactamente. 25. Ahora bien, las decepciones que vendrán en el juicio. El pecador, el contrabandista, el jugador, el adúltero no se decepcionará al oír su sentencia de ir al fuego eterno. Él no se decepcionará, pero ese que intenta esconderse tras una profesión de fe, ese es el muchacho que se decepcionará en el día del juicio, el que profesa ser cristiano y vive de otra manera. Sería mejor para él no haber hecho ninguna profesión de fe que empezar y vivir algo diferente, porque ese es el mayor obstáculo que tenemos. Ese que profesa ser cristiano y vive de otra manera. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 26. Siempre, no juzgues tu vida por cuánto poder tienes para hacer milagros, y nosotros no nos juzgamos a nosotros mismos por cuánto conocimiento tienes de la palabra, sino siempre juzga a ti mismo, mira hacia atrás y haz un inventario de qué tipo de fruto está dando la vida que vives actualmente. Como prediqué hace un tiempo en una reunión de empresarios en Phoenix, Arizona, sobre el reflejo de Jesús, reflejando la vida cristiana. Dije que nací aquí en Kentucky, donde es muy primitivo, especialmente cuando era niño. Y este cierto niño nunca tuvo un hogar como el que tenemos aquí, donde tenemos tantas mujeres hermosas que tienen que mirarse a través de espejos por toda la casa para mantener su cabello en su lugar y demás. Pero tenía un pequeño espejo, solo un pequeño trozo clavado en un árbol en el exterior, donde estaba el banco de lavado, donde su madre y su padre se lavaban y peinaban, y demás, de este pequeño trozo de espejo viejo clavado en un árbol. Francamente, ese era el tipo de hogar que teníamos. Si alguien quería verse en el espejo, los niños teníamos que conseguir una caja, subirnos al lavabo y mirarnos en un trozo de espejo que yo mismo había encontrado en un vertedero. Eso no fue en Kentucky. Fue aquí, en Indiana, en Utica Pique. Este niño nunca se había visto así que vino a la ciudad a visitar a su abuela. Y mientras visitaban la habitación, la abuela tenía una casa con un espejo completo en la puerta, y entonces el niño que corría por la habitación, vio a otro niño delante. Y el niño también corría, así que pensó que debía detenerse unos minutos y ver qué hacía el niño. Y cuando se detuvo, el niño se detuvo. Cuando giró la cabeza, el niño giró la suya. Se rascó la cabeza. El niño se rascó la suya. Finalmente, se acercó para mirar, y se dio la vuelta, y su madre los observaba a él y a su abuela con asombro. Él dijo: mamá, ese soy yo. 28. Así que dije, que nosotros también reflejamos algo. Mira, nuestra vida se refleja. Y ahora, si viviéramos en los días de Noé, ¿de qué lado nos pondríamos? ¿De qué lado nos habríamos puesto en aquel gran día en que vivió Noé? ¿De qué lado nos habríamos puesto en los días de Moisés? ¿De qué lado en los días de Elías, el profeta, cuando el mundo entero estaba sumido en una gran masa de modernismo, como la Jezabel moderna, y había arrojado a todos los siervos del Señor hacia una vida mundana? La iglesia y los sacerdotes se inclinaban ante ella. ¿Te habrías puesto del lado de la popularidad o habrías estado con Elías? 29. Ahora bien, en los días del Señor Jesús, cuando pensamos en esta persona impopular, sin educación del mundo, no pudieron encontrar escuelas a las que asistieran y experiencia en seminarios, y luego se crió con un nombre ilegítimo y salió predicando un evangelio contrario a todo lo que les habían enseñado. Condenando a los ministros y sus organizaciones, etc., y las organizaciones habían declarado que si alguien siquiera escuchaba a este supuesto profeta sería expulsado de la sinagoga, lo cual era un pecado mortal. Tenían que rendir cuentas. La única manera en que podían adorar era bajo la sangre del cordero. Tenían que venir a este sacrificio, y entonces eran marginados, y qué gran cosa. Juan 12, 42. Con todo eso, también de los principales gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. 30. Y este hombre ignoró tal cosa, y sin embargo, estaba en perfecta armonía con las escrituras, pero no de una manera que ellos conocieran. ¿De qué lado te habrías posicionado? Mira, ahora no, tu vida actual refleja exactamente lo que habrías hecho entonces, porque aún estás poseído por el mismo espíritu. Si te hubieras posicionado así, ahora, con ellos, lo habrías hecho entonces, porque el mismo espíritu que está en ti ahora estaba en la gente de entonces. Mira, el diablo nunca se lleva su espíritu, simplemente va de un hombre a otro. Dios tampoco se lleva su espíritu, va de uno a otro.
Así que el mismo espíritu estaba sobre Elías, vino sobre Eliseo, el mismo sobre Juan el Bautista, y así sucesivamente. El Espíritu Santo estaba sobre Cristo, vino sobre los discípulos, todos abajo, y todavía sobre la gente. Mira, Dios nunca se lleva su espíritu. Así que ahí nos queda tomar una decisión. 31. Y no veo aquí que Pablo se arrepintiera de nada ni dijera, lamentaba estar preso, sino que se dirigía a sí mismo. Creo que Pablo, al escribir esta carta con esa pluma, fue el Espíritu Santo quien lo impulsó a escribirla. Que tal vez, incluso esta noche, podamos extraer el contexto de nuestro texto para mostrar por qué Pablo hizo esto, porque es bíblico y lo bíblico es eterno. Y creo que, sentado en esta vieja y destartalada cárcel, Pablo escribió llamando a su hermano, que era prisionero de Jesucristo, para poder expresarlo al ver lo que lo rodeaba. Ahora bien, estaba en la cárcel, pero eso no era lo que le estaba diciendo a este siervo de Cristo. Un ministro con él, le estaba diciendo que era prisionero de la palabra de Jesucristo, porque Cristo es la palabra. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hechos 22:3. Yo ciertamente soy judío, nacido en Tarso, ciudad de Cilicia, pero criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, instruido según el rito perfecto de la ley de nuestros padres, y celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Efesios 3:1. Por esta causa yo Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, Filemón 1:1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón amado y colaborador nuestro. 32. Pablo había sido un gran erudito en su época. Tenía grandes ambiciones. Era un hombre formado por personas. Un tal Gamaliel, un gran maestro, diría yo, de una de las mejores escuelas a las que pudo haber asistido. Por ejemplo, como Eaton, Bob Jones o alguna gran escuela fundamental, se le había enseñado como ministro de la palabra. Era un muchacho culto, inteligente y con la gran ambición de quizás algún día convertirse en sacerdote o sumo sacerdote de su pueblo. Hechos 22:5. Como también me es testigo el sumo sacerdote, y todos los ancianos, de los cuales también tomando cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén a los que estuvieran allí, para ser castigados. 33. Tenía una ambición, y luego descubrió que esta gran ambición para la que se había entrenado, y para la que había pasado toda su vida, desde los 8 o 10 años hasta los 30 o 35, cuando terminó la universidad y se graduó, con todos sus diplomas y todo, y se llevaba bien con todo el clero. Incluso con el sumo sacerdote de Jerusalén. Había recibido órdenes de él, órdenes personales, escritas y confiadas a este gran Saulo, para ir a Damasco y encontrar a todos los que adoraban a Dios en contra de lo que él decía. Y para atarlos, encarcelarlos y, si era necesario, tenía órdenes de ejecutarlos, si así lo deseaba. Tenía grandes ambiciones. Ahora, todo aquello para lo que se había entrenado, Dios se lo había quitado por completo. Su objetivo, en qué había gastado su dinero su padre, y las ambiciones de su padre y su madre, todo, le había sido arrebatado, porque ese Dios tenía algo más. Por lo tanto, él era prisionero de su objetivo que tenía en la vida, y se había convertido en prisionero de Jesucristo, quien era la palabra. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hechos 9:2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos 22:3. Yo ciertamente soy judío, nacido en Tarso, ciudad de Cilicia, pero criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, instruido según el rito perfecto de la ley de nuestros padres, y celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Efesios 3:1. Por esta causa yo Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, Filemón 1:1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón amado y colaborador nuestro. 34. Ese camino a Damasco transformó a Pablo. Bajando alrededor de las 11, quizás de día, se sintió abatido y oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Alzó la vista, y al levantarla, siendo judío, supo que esa columna de fuego era el Señor que guiaba a los hijos de Israel, porque sabía que eso era. Recuerden, este hebreo nunca habría llamado a nada Señor, Señor, Elohim, a menos que estuviera convencido de que eso era, porque era un erudito preparado. Y cuando alzó la vista y vio esta luz, una columna de fuego, que había guiado a su pueblo por el desierto, dijo: Señor, Elohim, Señor. Señor, ¿quién eres?
Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Hechos 9, 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, 5. Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 22, 7. Y caí en tierra, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 22, 8. Respondí: ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo: Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. 35. Y qué sorpresa debió ser para este teólogo decir: Yo soy Jesús, precisamente a quien tanto se oponía. ¡Qué cambio radical! Debió ser terrible para este hombre, con todas sus ambiciones, descubrir de repente que había estado persiguiendo. Sus ambiciones lo habían alejado aún más de su propósito principal, y qué gran impacto debió ser para este apóstol cuando dijo: Yo soy Jesús, precisamente a quien perseguía. ¿Por qué me persigues? Otra pequeña cita que podríamos añadir aquí: verán, cuando se burlan de la iglesia, en realidad no se burlan de la iglesia, se burlan de Jesús. ¿Por qué me persigues? ¿Cómo podía Pablo entonces, con todo su intelecto, creer que este grupo al que perseguía era el mismo Dios al que decía servir? Creo que, sin entrar en detalles, todos estamos suficientemente capacitados para entender a qué me refiero. Lo mismo está sucediendo hoy. Hechos 9, 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9, 5. Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 22, 7. Y caí en tierra, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 22, 8. Respondí: ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo: Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. 36. Pablo, aunque ignorante, era inteligente y astuto, mucho más astuto que los galileos incultos que perseguía y que, en su humildad, ya habían aceptado a este hombre como Señor. Pero Pablo, en sus grandes enseñanzas, en su intelecto, no podía aceptarlo. ¿Qué cambio tan drástico debió ser para él en este camino? Quedó ciego, así que no quiso cumplir su misión, sino que fue conducido a un lugar en la calle llamada derecha, a la casa de uno. Entonces llegó allí el profeta llamado Ananías, quien lo vio bajar en una visión, vio dónde estaba, bajó a donde estaba, entró y dijo: Hermano Saulo, el Señor se te apareció en el camino y me envió para que pusiera mis manos sobre ti, para que recobraras la vista y fueras lleno del Espíritu Santo. Hechos 9, 8. Y Saulo se levantó de la tierra, y abiertos sus ojos, y a nadie vio. Y le llevaron de la mano, y le condujeron a Damasco. Hechos 9, 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él respondió: Aquí estoy, Señor. Hechos 9, 11. Entonces el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. Porque he aquí, él ora. Hechos 9, 17. Entonces Ananías se fue y entró en casa, y poniéndole las manos encima, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 22, 4. Y perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Hechos 22, 11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Hechos 22, 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, y que tenía buen testimonio de todos los judíos que habitaban allí. 37. ¿Ven lo que fue? Qué gran cosa debió haber sido para Pablo. Verán, todo lo que le habían enseñado a hacer era al revés. Así que, ahora, con toda la educación que tenía, simplemente se convertiría en nada para él. Ahora, él sabía que tenía una experiencia. Así que aquí hay otra buena lección para nosotros. Esa experiencia por sí sola no es suficiente. Tiene que ser una experiencia según la palabra del Señor. Así que, viendo esto y sabiendo que era algo grandioso que alguien más lo hubiera recibido antes que él, se tomó 3 años y 6 meses en el desierto de Arabia, tomando la Biblia, como se llamaba entonces, el Antiguo Testamento, y yendo allí para comparar esta experiencia que había tenido y ver si era bíblica. Gálatas 1, 17. No subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco.
Gálatas 1:18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y estuve con él 15 días. 38. Y si dijera, bueno, supongo que fue solo un pequeño alivio y continuara, voy a seguir mi intelecto. Ahora tenía que convertirse en prisionero de algo, en prisionero. Así que, después de compararlo y ver, sabiendo que podía escribir el libro de Hebreos en un tipo, 3 años y medio allí, sumergido en la palabra, y descubriendo que el mismo Dios que lo había llamado lo estaba recuperando y cambiando todo su intelecto, todo lo que alguna vez pensó, todo lo que se había entrenado para ser, todas sus ambiciones, simplemente lo borró de él, y se convirtió en prisionero. El amor de Dios había sido tan tremendo y una revelación tan grande que no podía escapar. Esa es la verdadera experiencia de todo verdadero creyente que se encuentra con Dios. Entras en contacto con algo tan grande que te vuelves prisionero de todo lo demás. Te alejas de todo para aprisionarte en esto. Gálatas 1:17. No subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Gálatas 1:18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y estuve con él 15 días. 39. Jesús dijo en una ocasión, el reino de los cielos es como un hombre que compra perlas. Luego, cuando encuentra la gran perla, vende todo lo que tiene para conseguirla. Así es aquí. Tienes una concepción intelectual. Tienes una experiencia teológica, pero cuando llega el momento en que encuentras la verdadera perla, simplemente vendes todo lo demás y te encierras en esto. Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, Mateo 13:46, el cual, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. 40. Pablo sabía lo que era. Descubrió que estaba atado a algo. Como aquel caballo con arnés, para tirar de algo, y después de esta experiencia y 3 años y medio de escribir la Biblia, Pablo comprendió que Dios lo había elegido y lo había atado por el Espíritu Santo. La experiencia que tenía para tirar del Evangelio ante los gentiles. El Espíritu mismo lo ató. Gálatas 1:18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y estuve con él 15 días. 41. Y hoy, como siervos de Cristo, estamos unidos. No podemos ir a ningún lado sin que esté con nosotros, unidos a la palabra. Digan lo que digan, estás unido a ella. Hay algo en ella que simplemente no puedes escapar de ella. Has sido unido a ella por el Espíritu Santo, te ha unido a la palabra. Digan lo que digan, es la palabra la que siempre está uncida a ella, puesta en el yugo con ella. A la palabra por el Espíritu. Él fue unido. Había aprendido en la parte trasera del desierto árabe allí, cuando todas sus cosas, experiencias y ambiciones anteriores, había sido despojado de esas cosas. Ahora bien, ahí es donde encontramos hoy que debemos ser despojados primero, y la gente no quiere ser despojada. El hermano metodista quiere aferrarse un poco a su enseñanza metodista. El hermano bautista quiere aferrarse un poco a su enseñanza bautista. Mira, pero tienes que despojarte por completo de todo y simplemente nacer de nuevo, retomar el rumbo y dejar que el Espíritu Santo te guíe. No puedes decir, bueno, mi papá dijo que cuando entró a la iglesia le dio la mano al pastor. Es un miembro leal. Eso podría haber estado bien para su raza, pero estamos en otra. Ahora debemos regresar a los tiempos bíblicos para este día. Gálatas 1:17. No subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. 42. El sacerdote también estaba enjaezado, pero, como ven, llegaron a otra dispensación y no se despojaron de su antiguo arnés ni se pusieron el nuevo. Y lo mismo ocurre hoy. Pasamos por una era denominacional, como lo hemos comprobado a través de las eras de la Iglesia, la Biblia, etc., pero ahora hemos llegado a una era libre donde el Espíritu Santo mismo desciende, se vindica a sí mismo y se da a conocer, haciendo que cada promesa que prometió se cumpla. ¡Qué gran momento! Y él sabía que, otra cosa, sabía que no podía ir a lugares a los que, estando enjaezado a esto, no iría, a los que quería ir. Sabía que su ambición lo atraía entre los hermanos, a donde fue invitado, y, sin embargo, el Espíritu lo impulsaba a hacer algo diferente. No era suyo. 43. Quizás alguien podría decir, hermano Saulo, hermano Pablo, queremos que vengas porque tenemos la iglesia más grande. Tenemos la congregación más grande. Tus ofrendas serán abundantes, etc., pero presionado por el Espíritu, pensó, tengo un hermano allá. Me gustaría ir y salvar a este hermano. Llevarlo al Señor. Sin embargo, el Espíritu lo impulsó a ir a otro lugar. Era un prisionero, y con razón.
Oh, Dios, haznos prisioneros así. De nuestras ambiciones egoístas, de nuestros propios juicios y de nuestra mejor manera de pensar, para ser prisioneros de Jesucristo. Creo que esa fue una gran declaración. Que soy prisionero de Jesucristo. Recuerda, Él es la palabra. No importa lo que piensen los demás, es la palabra. Si eres prisionero de la palabra, ninguna denominación puede apartarte de ella. Es la palabra. Simplemente eres prisionero de ella. Eso es todo. Debes actuar como actúa. Juan 1:1 En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 44 Ahora bien, no podía ir a ciertos lugares que quería. ¿Por qué? El Espíritu se lo prohibía. Recordarán que muchas veces Pablo intentaba ir a algún lugar, pensando, allí podría tener una gran reunión, pero el Espíritu se lo prohibía. Ahora bien, eso demuestra claramente que Pablo era un prisionero de Jesucristo, atado a su palabra por el Espíritu. ¡Qué bien! Estaba atado. Estaba atado por una cadena, por las ataduras del amor para hacer la voluntad de Dios y solo eso. Era un prisionero. Estaba atado por las ataduras del amor. Estaba bajo el yugo de Cristo. No podía unirse a nada más. Estaba atado a él, y dondequiera que lo guiara, allí tenía que ir, sin importar lo verde que pareciera el camino. Tenía que ir por donde lo guiaran el líder y el yugo. Hechos 16:6 Y habiendo atravesado Frigia y la provincia de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, Efesios 3:1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, Filemón 1:1 Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón amado y colaborador nuestro, 45 Esta noche, si nosotros como el tabernáculo Branham pudiéramos ser prisioneros de nuestro egoísmo, de nuestra ambición. Que pudiéramos rendirnos completamente y estar unidos a Él. No importa lo que piense el resto del mundo, lo que haga el resto del mundo. Estamos atados con grilletes de amor, somos prisioneros. Mis pies están tan unidos a Cristo, que no bailan. Mis ojos están tan unidos a Cristo que cuando veo a estas bailarinas modernas en la calle, me da vueltas. Mi corazón está tan unido en amor a Él que ya no puedo amar a este mundo. Mi voluntad está tan uncida a Él que ni siquiera quiero saber cuáles son mis ambiciones. A donde quiera que me guíes, te seguiré, Señor. Seré un prisionero. 46 Pablo estaba, con razón, preso. No hacía ninguna afirmación errónea. El Espíritu Santo lo entrenó de nuevo para esperar en la palabra. Había sido entrenado de una manera, pero Dios lo entrenó de otra. El Espíritu Santo lo entrenó para esperar en el Señor, sin importar cuáles fueran sus ambiciones. Espero que el Espíritu Santo les muestre algo. Tomemos un ejemplo. Un día, Pablo y Silas iban por la calle en una ciudad donde él celebraba un avivamiento, y una niña endemoniada lo seguía, gritando tras él. Sin duda, Pablo sabía que tenía la autoridad como apóstol para reprender a esa mujer. Pero ¿se dieron cuenta? Esperó día tras día hasta que, de repente, el Espíritu Santo le habló y le dijo, esta es la hora. Hechos 16:16 Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Hechos 16:17 siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos 16:18 Y esto lo hizo por muchos días. Pero Pablo, entristecido, se volvió y le dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. 47 Entonces dijo, espíritu, sal de ella. Ven. Él sabía esperar en el Señor. Es por eso que tanta gente hoy en día deshonra la palabra. Salen con ambición. ¿Cuántos avivamientos han fracasado por algo así? Porque el evangelista no espera a ver qué dice el Señor. Algunos dijeron, ven aquí, y van enseguida, porque la asociación dice, ve. Y el Espíritu Santo decía algo diferente. Sin embargo, la ambición del hombre de convertirse en presbítero estatal o algo así, o algún anciano, o algún obispo, o algo, lo impulsaba. Debes ir, y sin embargo, él sabe que no es así. El Espíritu Santo le dice, ve aquí. Está atado a su organización. Es prisionero de la organización. Pero si está atado a Cristo, es guiado por el Espíritu Santo, y no hace nada más que lo que debe hacer. Está atado, es prisionero. No le importa lo que digan los demás. Es como metal que resuena y címbalo que retiñe. Él solo oye la voz de Dios y solo habla cuando sale. No dice nada. Alguien diría, oh, hermano Jones o hermano Roberts,
O algunos de estos grandes hombres de nuestra tierra hoy como Tommy Hicks, Oral Roberts o el hermano Tommy Osborne, algunos de esos grandes evangelistas. Si alguien dijera, ven aquí, Tommy. Eres un gran hombre de Dios, Oral, y tengo un tío que está postrado aquí, completamente atado y enfermo. Quiero que vengas. Creo que tienes la fuerza para sanarlo. Y tal vez el Espíritu Santo le diría, ahora no. Pero, aún así, para la amistad de ese hombre, tiene el deber de acompañarlo. Si no lo hace, se convierte en su enemigo. Ese hombre diría, bueno, fue a ver a fulano y sanó a ese niño o a ese muchacho. Sé que lo hizo. Y he sido su amigo durante años, y no quería venir a mi casa. Pero si el Espíritu Santo lo obliga a no ir, mejor que no vaya. Si está unido a Dios, ama a su amigo, pero más le vale que el Espíritu Santo lo guíe para ir allí. Porque de todas formas no servirá de nada. Lo he experimentado tantas veces. 49 Pero Pablo simplemente esperaba que el Espíritu le dijera qué hacer. Donde quiera que el Espíritu le dijera. Una noche, mientras predicaba, salió y vio a un hombre paralítico. De repente, el Espíritu le habló y dijo, percibo. ¿Cómo? De la misma manera que percibió que iba a naufragar en una isla. Percibo que tienes fe para ser sanado. Ponte de pie. Jesucristo te ha sanado. Ahí lo tienes. Estaba bajo el yugo. Podría haber tenido un avivamiento de una semana allí y no habría pasado nada, pero aún así esperó a que el Espíritu Santo le dijera. Estaba bajo el yugo de esa súplica. Hechos 14:8 Y había un hombre de Listra sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Hechos 14:9 Este oyó a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, Hechos 14:10 dijo a gran voz, ponte derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Hechos 27:10 Y les dijo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. 50 Ahora dices, hermano Branham, estás condenando lo que dijiste el domingo, sobre que has estado esperando todo este tiempo. Pero recuerdas, fue el Espíritu Santo quien me habló allá arriba en el camino y me dijo, te envío de vuelta entre los enfermos y los afligidos. Es obediencia al Espíritu Santo. Claro. No fui hasta que él me lo dijo. Estaba esperando así dice el Señor, hasta que recibí así dice el Señor. Ahora, eso es diferente, ahora, eso marca la diferencia. Sí, él esperó la palabra del Señor. Fue impulsado por el Espíritu a hacer solo el mandato de Dios. Entonces, se convirtió en prisionero de Jesucristo. Amigos, si tan solo pudiéramos convertirnos en prisioneros. Efesios 3:1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, Filemón 1:1 Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón amado y colaborador nuestro, 51 Ahora, sé que es intenso, pero me gustaría nombrar un par de personajes más, si me lo permiten. Tengo unos 6 u 8 anotados aquí, pero me gustaría nombrar uno o dos más. Tomemos a Moisés. Nació como libertador, y lo sabía, que nació como libertador. Pero antes de hablar de Moisés, quisiera hacer esta afirmación. Dios siempre tiene que tomar a cualquier hombre que le sirva de verdad como prisionero suyo. Un hombre tiene que entregar toda ambición que tiene, todo lo que es, todo. Su vida, alma, cuerpo, voluntad, ambiciones y todo lo demás, y convertirse en un prisionero completo de Cristo, quien es la palabra, para servir a Dios. Quizás tengas que actuar en contra de tu buen juicio. Tal vez en cierta organización pienses que pueden elevarte y darte algo grandioso que puedas destacar. ¿Pero qué te encuentras? Te encuentras derrotado después de un tiempo. Hasta que Dios consiga a un hombre dispuesto a convertirse en su prisionero. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios busca prisioneros. Siempre lo ha hecho. Puedes buscarlo en las Escrituras. Un hombre tiene que ser prisionero de Cristo contra cualquier cosa, por lo tanto, no puedes conectarte con nada más que con Cristo. Incluso tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, cualquiera. Solo estás conectado con Cristo, y solo con Él. Entonces Dios puede usarte. Hasta entonces, no puedes. A veces, al salir, le hablo duro a la gente. Mira, estoy tratando de que te sueltes. Tienes que tener un punto de partida. Como a veces llamo por las mujeres que se cortan el pelo, usan esta ropa y mantienen su profesión cristiana. Dices, eso es poca cosa. Bueno, tienes que empezar por algún lado. Así que empieza por ahí, con el ABC.
Y deshazte de las apariencias mundanas, de todos modos, y conviértete en prisionero de Cristo, y luego sigue deshaciéndote de todo hasta que finalmente se suelte la última línea. Entonces, eres un prisionero. Entonces caes en sus garras. Él te tiene bajo su control. 53. Ahora bien, Moisés sabía que había nacido para ser un libertador. Lo sabía. ¿Y notaron la ambición que tenía? Sabiendo que su madre le había dicho allá que era su niñera. Sin duda, cuando Moisés, el bebé, nació, su madre le dijo: «Sabes, Moisés, cuando tu padre, Amram, y yo orábamos constantemente, sabíamos y veíamos en la palabra que era el momento de la venida de un libertador, y oramos: Señor Dios, queremos ver a ese libertador». Una noche, el Señor nos dijo en una visión que nacerías y que serías el libertador. No temíamos el mandato del rey. No nos importaba lo que dijera el rey. Entonces supimos que habías nacido para ser un libertador. Ahora bien, Moisés, sabíamos que no podríamos criarte bien, recuerden que habían estado allí 400 años en Egipto. Y queríamos que tuvieras la educación adecuada, la formación adecuada. Así que te tomé, te metí en una pequeña arca y te lancé al Nilo. Me esforcé por contener la corriente, llevando esa pequeña arca entre los juncos y la llevé kilómetros hasta el palacio del faraón, donde estaba la piscina de la hija del faraón. Y como sabía que necesitaría una mujer para criarte, y en aquellos tiempos, claro, no tenían biberones para criar a los bebés, así que tendría que tener una nodriza, así que... Y a Miriam la envié, y ella se quedó allí y dijo: «Bueno, sé dónde puedo encontrar una nodriza», y vino a buscarme. Y Moisés, las puertas están cerradas. Cariño, ya tienes 16 años y serás el hijo del faraón. Y algún día serás el libertador que sacará al pueblo de aquí. Éxodo 2, 3. Y no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó un arca de juncos, y la calafateó con asfalto y brea, y puso dentro al niño, y lo puso sobre un tejado a la orilla del río. Éxodo 2, 4. Y su hermana estaba lejos, para ver qué le acontecería. Éxodo 2, 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: «Iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño». Éxodo 2, 8. Y la hija de Faraón le respondió: «Ve». Entonces la criada fue y llamó a la madre del niño. Éxodo 2, 9. Y la hija de Faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré». Y la mujer tomó al niño y lo crió. Éxodo 12, 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el mandamiento del rey. 54. Las ambiciones de Moisés comienzan a crecer. Estudiaré, madre. Estudiaré todo lo que pueda. ¿Sabes lo que haré? Estudiaré mucho para ser militar y sabré cómo sacar a esta gente de aquí. Seré un gran general, obispo, ya sabes, sabré cómo se hace y lo sacaré. Obtendré mi doctorado o mi doctorado en Derecho. Lo haré. Como el padre Chinicuy, si alguna vez has leído sus libros. De acuerdo. Iba a liberar a todos los protestantes, ¿sabes? Y él mismo se convirtió en uno. Así que, este gran sacerdote de hace años, el padre Chinicuy. Deberías conseguir su libro y leerlo. Lo llaman padre, simplemente es el hermano Chinicuy lo que era. No llamamos padre a nadie así. Así que descubrimos que iba a leer la Biblia para poder salir y refutar la religión protestante. Un católico de la vieja escuela, probablemente fue a leer la Biblia, el Espíritu Santo lo ayudó, y lo recibió. Y luego se convirtió en uno de ellos. 55. Entonces, fíjense en esto. Moisés recibió toda la formación, porque sabía, era tan inteligente, tan educado, tan intelectual, que nadie, incluso podía enseñar a los egipcios. Podía enseñar a sus psicólogos. Podía enseñar a sus generales lo que era el poder militar. Era un gran hombre, y la gente temía a Moisés por su grandeza. ¡Oh, qué erudición! ¡Caramba! Era arzobispo, o quizás como un papa. Era una gran persona, y era un hombre poderoso. Sabía que había nacido para esto y se había formado con grandes ambiciones para hacerlo. Hechos 7, 22. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obras. 56. Al igual que hoy, no digo que los hombres que se preparan en estas escuelas, no digo, como aquí en Occidente, ahora, van a construir una escuela de teología de 150 millones de dólares. Mira, pentecostal. Una escuela de 150 millones de dólares. Para mí, eso debería ser misioneros en el campo. Pero bueno, ¿qué hacen cuando salen de allí? ¿Qué son? Un grupo de riquis.
Exactamente, y así es como salen. Siempre pasa con los demás, y esa es la misma línea. 57 Ahora, descubrimos que durante todo su entrenamiento, y hoy con todo ese entrenamiento, creando grandes obispos y demás con grandes ambiciones, ¿qué hacemos? Nuestras ambiciones se vuelven casi como las de Moisés. Dios, antes de poder controlar al hombre, tuvo que despojarlo de sus ambiciones. Tuvo que despojarlo de todo su entrenamiento. Salió y lo liberó, mató a un egipcio y cuando lo hizo, descubrió que estaba equivocado. No podía hacerlo. No era así. Y Dios tuvo que llevarlo al desierto, a un lugar desértico. ¿Se dieron cuenta? Es un poco extraño cómo Dios les tiene un mensaje a estos hombres. Los lleva al desierto. Llevó a Pablo al desierto para entrenarlo, para contarle todas sus grandes visiones. Salió al desierto. Salió a cierto desierto, y permaneció allí hasta que Dios le reveló plenamente qué hacer. Éxodo 2:12 Y él miró a una y otra parte, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Hechos 7:22 Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obras. Hechos 7:24 Y viendo a uno que era agraviado, le defendió, y vengó al oprimido, hiriendo al egipcio. Hechos 7:30 Y cuando se cumplieron 40 años, se le apareció en el desierto del monte Sinaí un ángel del Señor en una llama de fuego en una zarza. Gálatas 1:17 No subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. En tiempos de Moisés, lo llevó al desierto. Lo mantuvo allí durante 40 años y lo despojó de toda su teología y toda su ambición. ¡Qué momento! Él pudo mirar atrás y ver su fracaso, y como nosotros, esta noche, deberíamos hacer lo mismo. Cuando vemos nuestra ambición, observen las campañas de sanidad y vean si el Señor hizo algo hace unos años para comenzar a restaurar la sanidad de los enfermos, etc. Todas las organizaciones, al no acudir a sus organizaciones, tuvieron que conseguir un sanador. ¿Y qué hemos hecho? Veámoslo un momento. Hemos hecho lo mismo que Moisés. Nos hemos esforzado tanto por fabricar algún tipo de milagro. Sentía una enfermedad, tenía sangre en la mano. Fabricar un milagro. ¿Y qué hemos logrado? Algunos hombres, en situaciones tan difíciles, se han desmoronado y se han convertido en borrachos habituales, neuróticos. Y cambiaron sus mentes hasta que cambiaron completamente del objetivo pentecostal a crear organizaciones y cosas de nuevo. Hechos 7:29 Ante esta palabra, Moisés huyó, y estuvo forastero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Hechos 7:30 Y cuando se cumplieron 40 años, se le apareció en el desierto del monte Sinaí un ángel del Señor en una llama de fuego en una zarza. 59 ¿Qué hemos hecho? Matar a un egipcio. Así es. Y lo hemos intentado, nos hemos esforzado, hemos pagado, hemos trabajado toda la noche en reuniones de oración hasta quedarnos sin voz e intentar inventar algo y todo eso. Y resulta ser un fracaso total. Necesitamos volver al desierto. Así es. Sí, señor. Campamentos y luchas. ¿Por qué no rendirse? Eso es lo que deberían hacer. Regresar y rendirse. Hicimos lo mismo que ellos, lo mismo que Moisés. No sirve de nada. Después de 40 años, se encontró prisionero de la palabra de Dios. ¿Qué intentamos hacer? Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:5 respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hechos 2:38 Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 7:30 Y cuando se cumplieron 40 años, se le apareció en el desierto del monte Sinaí un ángel del Señor en una llama de fuego en una zarza. 60 Cuando se manifestará la gran bendición, y la manifestación de todas estas grandes cosas que Dios nos ha dicho, cómo debemos nacer de nuevo y cómo debemos recibir el Espíritu Santo, el bautismo en el nombre de Jesucristo y todo lo demás, aquí. Verán, la gente, en lugar de aferrarse a esa palabra, aferrarse a ella, ¿qué hicieron? Empezaron con su propia teoría denominacional, que ya había fracasado, e intentaron inventar algo que pareciera la verdad. 61 Mejor me callo de una vez. Seguro que eres lo suficientemente sabio como para saber a qué me refiero. Pero mira lo que ha hecho. Piénsalo.
¿Qué tenemos esta noche sino una nación llena de gente organizada que niega las escrituras de Dios, que llamaría la luz del Espíritu Santo? Que es telepatía mental, que les negaría la entrada a la iglesia, y no te permitirían mencionar ni una palabra sobre la simiente de la serpiente, la seguridad eterna y cosas que el Espíritu Santo ha revelado y demostrado ser la palabra. He dado un reto tras otro para que vengan y demuestren que están equivocados. ¿Qué han conseguido? Lo mismo que Lutero y los demás. Mataron a un egipcio. ¿Qué fue? Quizás hicieron que un hombre dejara de robar o que fuera fiel a su esposa, pero ¿en qué lo convertiste con eso? En un miembro de la iglesia. Ven y únete a nuestro grupo. 62. Mira, ese apestoso muerto era lo único que podía señalar de su éxito de 40 años de entrenamiento. Un egipcio apestoso tirado allí, podrido y muerto. Así es más o menos esta noche. Lo único que podemos señalar de este avivamiento que ha cruzado, así llamado, es a la apestosa pandilla de miembros de la iglesia que no saben más de Dios que un hotentote de una noche egipcia. Así es. Eso les hablaría de la palabra de Dios. Dirían, no lo creo. No me importa lo que digas, no lo creo. Es horrible tener que recordar eso. A pesar de todas las tensiones, luchas y todo lo que tenemos. Éxodo 2:12 Y él miró a una y otra parte, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. 63 Quizás podríamos señalar una gran escuela, pero está muerta. Podemos señalar una organización, pero está muerta. Apesta. Es igual que lo primero que sacamos. Como un cerdo que va al revolcadero y un perro a su vómito, regresamos. Un egipcio muerto. 2 Pedro 2:22 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro volvió a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. 64 Sin duda, alguien dice, Moisés, ¿ya no sientes compasión por el pueblo? Fuiste llamado para esto. Alguien que conocía a Moisés y sabía que fue llamado para eso. ¿Has perdido la compasión por el pueblo? No, Señor. Bueno, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no estás allá abajo intentándolo? ¿Y por qué no sigues con los demás? Moisés estaba allí desnudándose hasta que tuvo una experiencia en la zarza ardiente que declaró la palabra. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y recuerdo mi promesa. Y he descendido para liberarlos. Y te envío a ti para que la cumplas. Eso fue todo. Éxodo 2:12 Y él miró a una y otra parte, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Éxodo 3:2 Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3:6 Dijo además, Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés se cubrió el rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3:8 Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Éxodo 3:10 Ven, pues, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hechos 7:30 Y cuando se cumplieron 40 años, se le apareció en el desierto del monte Sinaí un ángel del Señor en una llama de fuego en una zarza. Hechos 7:32 diciendo, Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés tembló, y no se atrevió a mirar. Hechos 7:34 He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Y ahora ven, te enviaré a Egipto. 65 Él vio la palabra, no la ambición ni los deseos del pueblo. ¿En qué se convirtió entonces? Ya no quería enfrentarse a los egipcios. Ya no quería enfrentarse a esto, pero se convirtió en prisionero. Amén. Todos los años de huida, desnudándose, pero luego se convirtió en prisionero de la zarza ardiente, el poderoso Moisés con todo su intelecto. La Biblia dice que Moisés era un hombre poderoso en palabra y obra en Egipto. Pero observen lo que hizo el poderoso teólogo en presencia de la zarza ardiente. Solo confesó su incapacidad. Cuando vio el propósito genuino de Dios, confesó su incapacidad para hacerlo, aunque había recibido toda la formación teológica posible. Había recibido formación en sus mejores escuelas, pero ¿qué podía hacer cuando esa columna de fuego colgaba allí en la zarza? Dijo, ni siquiera puedo hablar. Señor, ¿quién soy yo para ir? Quítate los zapatos, Moisés. Quiero hablar contigo. Bájate, incluso los zapatos. Caes al suelo, quiero hablar contigo.
Éxodo 3, 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3, 5. Y él dijo: No te acerques acá. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 4, 10. Entonces Moisés respondió a Jehová: Ay, Señor. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Hechos 7, 22. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obras. Hechos 7, 30. Y cuando se cumplieron 40 años, se le apareció en el desierto del monte Sinaí un ángel del Señor en una llama de fuego en una zarza. Hechos 7, 33. Entonces el Señor le dijo: Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. 66. Ni siquiera podía hablar. Finalmente, un prisionero elegido, un profeta elegido. Así como Pablo fue elegido. Moisés fue elegido libertador, y finalmente Dios tuvo a su súbdito elegido prisionero suyo. Oh, aleluya. Solo podía moverse según lo moviera la palabra de Dios. ¿Quién diré que me envió? Yo soy. ¿Qué haré? Estaré contigo. Sí, Señor, tal como dices. Aquí estoy. Ay, vaya, es un prisionero. Va en contra de su mejor juicio. Ahora bien, había sido entrenado para comandar un ejército. Espadas en alto, vuelten. Entrenado para ir, carros en orden, lanzas al frente. A la carga. Así es como iba a tomar el control. Ese era su entrenamiento. Pero dijo: ¿Qué voy a usar? Dijo: ¿Qué tienes en la mano? Un palo. Dios a veces hace cosas tan ridículas para la mente humana. Tenía un palo en la mano. Bigotes colgando, 80 años. Su esposa en una mula, con el niño sentado en su cadera, los bracitos flácidos colgando, un palo, solo la cabeza erguida, pero él tenía, así dice el Señor. ¿Qué? Por fin había anclado. Éxodo 3, 4. Y cuando el Señor vio que él se acercaba para ver, Dios lo llamó de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Aquí estoy. Éxodo 3, 12. Y él dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Éxodo 3, 13. Y Moisés respondió a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Éxodo 3, 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Éxodo 4, 1. Entonces Moisés respondió y dijo: He aquí que ellos no me creerán, ni escucharán mi voz. Porque dirán: ¿No te ha aparecido Jehová? Éxodo 4, 2. Y el Señor le preguntó: ¿Qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió: Una vara. Éxodo 4, 20. Y Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Y tomó Moisés la vara de Dios en su mano. 67. Él era un prisionero. Solo me muevo cuando la palabra se mueve. Solo hablo donde la palabra habla. ¿A dónde vas? Tengo una comisión: presentarme ante el faraón y demostrarle con este palo que Dios lo envió. ¿Qué harás después de eso? Él proveerá lo siguiente después de que haga esto. Ahí lo tienes. Solo tienes una cosa que hacer. La primera, así es, rendirte. Conviértete en un prisionero. No pienses en ti mismo ni en nada más. Conviértete en un prisionero. 68. Moisés fue hecho prisionero. Confesó que ni siquiera podía hablar. Finalmente, cuando Dios lo tomó en sus manos, solo podía moverse donde Dios lo movía. ¿Dónde? Le dijo la palabra. Él sabía que era la palabra. Entonces se sometió a la palabra, y el Espíritu Santo, Dios, ajustó a Moisés a la voluntad de Dios. Eso mismo le hizo a Pablo. ¿Es cierto? Ajustó a Pablo, el judío sarcástico y de nariz pequeña. Pablo, con doctorados y doctorados en derecho, lo tenía todo escrito, pero dijo: voy a mostrarle lo que va a sufrir por causa de la palabra. Éxodo 4, 10. Entonces Moisés respondió a Jehová: Ay, Señor. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. 69. Y entonces Pablo, sentado allí, vio la palabra y vio que ese era Jesús. Entonces levantó las manos y se aferró a él. El amor de Dios lo aferró a la palabra. Llevará mi nombre ante los gentiles. Allá fue.
Moisés, yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Recuerdo que les prometí, y el tiempo de la promesa está cerca. Y veo las aflicciones de mi pueblo. Recuerdo mi promesa. Y he descendido para aferrarte. ¿Sabes lo que dice la palabra? Te he aferrado para que vayas allá. Éxodo 3, 6 dijo además. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés se cubrió el rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3, 7 y dijo Jehová. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Porque he conocido sus angustias, Hechos 7, 32, diciendo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés tembló, y no se atrevió a mirar. Hechos 7, 34 He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Y ahora ven, te enviaré a Egipto. 70 te ciñó con poder para ir allá y liberar a mi pueblo. Toma ese palo en tu mano como testigo, porque viste un milagro realizado con él. Igual que David con una onda. Se ciñó y cayó. Finalmente, Dios tenía un hombre que se sometió a él, sujeto a él, y no podía moverse hasta que la palabra de Dios lo moviera. Si la gente hiciera eso hoy. Entonces él era su prisionero, un prisionero de amor. Unido al yugo del amor con Dios, como Pablo estaba unido al yugo del amor con Dios, igual que Pablo. Ambos se entrenaron de la misma manera. Moisés se entrenó, ya sabes, para liberar a los hijos de Israel mediante el poder militar. Pablo, se entrenó para arrebatárselos a los romanos y liberarlos mediante una gran fuerza eclesiástica en el mundo ese día. Grandes escuelas de entrenamiento surgieron bajo Gamaliel, y ambos fueron al desierto. Regresaron diferentes hombres. Ambos vieron la columna de fuego, y ambos fueron profetas. ¿Es cierto? Ambos eran profetas, y a ambos les habló la columna de fuego. Exactamente, venían en busca de liberación. Allí estaban. Atravesaron un desierto. Dejaron sus hogares y fueron al desierto para descubrir, dejaron a su gente y todo para encontrar la voluntad de Dios. Fueron entrenados de una manera. Dios los transformó. Y se habían convertido en prisioneros completos para no actuar como querían, sino como Dios quería que actuaran. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Éxodo 3, 1 Apacentaba Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas tras el desierto, y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Éxodo 3, 2 Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3, 4 Y cuando el Señor vio que él se acercaba para ver, Dios lo llamó de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Éxodo 4, 3 Y él dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra, y se convirtió en serpiente. Y Moisés huyó de delante de ella. Éxodo 4, 4 Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y se convirtió en vara en su mano. 1 Samuel 17, 40 Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril que traía, en la alforja. Y teniendo su honda en su mano, se acercó al filisteo. Hechos 7, 29 Ante esta palabra, Moisés huyó, y estuvo forastero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Hechos 7, 30 Y cuando se cumplieron 40 años, se le apareció en el desierto del monte Sinaí un ángel del Señor en una llama de fuego en una zarza. Hechos 7, 31 Y Moisés, viéndola, se maravilló de la visión. Y acercándose para mirarla, vino a él la voz del Señor, Hechos 9, 3 Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9, 4 Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 22, 3 Yo ciertamente soy judío, nacido en Tarso, ciudad de Cilicia, pero criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, instruido según el rito perfecto de la ley de nuestros padres, y celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Hechos 22, 6 Aconteció que mientras yo iba por el camino, y estaba cerca de Damasco, como al mediodía, repentinamente brilló una gran luz del cielo que me rodeó. Hechos 22, 7 Y caí en tierra, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Gálatas 1, 17 No subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco.
Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Tenemos 10 minutos más? Pasaré rápidamente a otro personaje. Veo uno ante mí. Se llama José. Fue un hijo elegido. Fue un ejemplo perfecto de Jesucristo. Nació profeta. También es profeta. Y ahora, podía ver visiones, y siendo aún un niño pequeño, tuvo una visión de sí mismo sentado en un trono y sus hermanos inclinándose ante él. Pero observen. Se sentía como un gran hombre. Y todo, ¿pero qué tuvo que hacer Dios? Hizo lo mismo que hizo con los demás, porque Moisés fue un libertador, Pablo fue un libertador, y ahora José fue un libertador. Salvó a su pueblo de la hambruna. Génesis 37, 7. Porque he aquí que estábamos atando gavillas en el campo, y he aquí mi gavilla se levantó, y estuvo también derecha. Y he aquí vuestras gavillas estaban alrededor, e inclinaban a la mía. 72. ¿Qué tuvo que hacerle Dios? Lo metió en la cárcel. Lo metió directamente en la cárcel. Sí, Señor, recuerde que sus hermanos lo vendieron a un egipcio, y ellos lo vendieron a Potifar, quien le dio un poco de libertad, y de repente, se la arrebataron. Y allí estaba sentado en la cárcel y llorando, llorando. Dios tuvo que despojarlo. Ahora, fíjense. Pero todo el tiempo, creo, en esa prisión, recordaba que la visión decía que se sentaría en un trono y que sus hermanos se inclinarían ante él, porque sabía que su don provenía de Dios y que tenía que suceder. Génesis 37, 7. Porque he aquí que estábamos atando gavillas en el campo, y he aquí mi gavilla se levantó, y estuvo también derecha. Y he aquí vuestras gavillas estaban alrededor, e inclinaban a la mía. Génesis 37, 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Génesis 39, 1. Y llevado José a Egipto, lo compró Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Génesis 39, 4. Y halló José gracia en sus ojos, y le sirvió. Y le puso por mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Génesis 39, 20. Y tomó su amo a José, y le puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. 73. Si tan solo pudiéramos tener eso presente. Que según la palabra de Dios, en estos últimos días Él tendrá una iglesia, un pueblo, y las cosas que prometió, Él las cumplirá. Dijo que lo haría, y vivimos en ese tiempo, estamos ahí. Él solo intenta que seamos verdaderos prisioneros ahora, encerrados con Él. ¿Escucharon esa vieja canción que solíamos cantar? Y entonces estoy encerrado con Dios. ¿Quiero estar encerrado con Dios? Ahora, ahí es donde pensé en esto, estar encerrado con Dios. Nada más. Solo te mueves cuando Dios te dice que te muevas. Solo haces lo que Dios te dice que hagas. Entonces estás encerrado con Dios. 74. Ahora recuerda, él estaba pensando. También se convirtió en un fracaso total para sí mismo. Todo lo que sabía, todo lo que entendía, y todo, se convirtió en un fracaso total. No funcionó. Fue puesto en una situación donde nadie lo escucharía. Fue un prisionero. Fue puesto en una situación donde los incrédulos no creerían. ¿Ves lo que quiero decir? Su ministerio fue en vano. La gente volteó la cabeza. No le prestaron atención en la cárcel. ¿De qué serviría su ministerio? Podría pararse a través de los barrotes de la prisión y predicarles. Ellos seguirían caminando por la calle, pero se convirtió en un prisionero. Dios lo tomó prisionero hasta que las ruedas se enderezaron, digamos a la medianoche. Gloria. Fracaso total. Génesis 39, 20. Y tomó su amo a José, y le puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. 75. Finalmente, Dios vino a él en su prisión. Como Pablo, como todos los demás, vino a él y usó el don que le daría para sacarlo de allí. Así es. Lo sacó de su prisión. ¿Qué hizo? Tan pronto como lo sacó de la prisión, recibió poder del rey. Fue transformado. Que se sentó a su lado, que estaba abajo. Fue sacado de la prisión y se le dio poder para que todo lo que él dijera tuviera que suceder. Amén. En su prisión, recordaba constantemente que había nacido con un propósito. Iba a sentarse junto a un rey, y todos los demás iban a arrodillarse ante él. Su visión se lo dijo. Amén. Pero antes de que su visión pudiera cumplirse por completo, tuvo que convertirse en prisionero. Amén. Luego se convirtió en gobernante, y cuando salió de su prisión y se convirtió en prisionero de la palabra de Dios, de modo que solo podía decir lo que Dios le ponía en la boca, entonces Dios actuó a través de él.
Génesis 37, 7. Porque he aquí que estábamos atando gavillas en el campo, y he aquí mi gavilla se levantó, y estuvo también derecha. Y he aquí vuestras gavillas estaban alrededor, e inclinaban a la mía. Génesis 39, 20. Y tomó su amo a José, y le puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Génesis 41, 13. Y aconteció que, como él nos interpretó, así fue. A mí me restituyó a mi puesto, y a este lo colgó. Génesis 41, 14. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y le sacaron apresuradamente de la cárcel. Y él se arrebató, y cambió sus vestidos, y vino a Faraón. Génesis 41, 40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Hechos 16, 26. Y de repente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. 76. Fíjense que Moisés tenía poder para atar a los príncipes del faraón a su antojo. Si le dices a este monte que se mueva, tenía poder para atar a los príncipes del faraón, fueran diáconos, presbíteros, representantes del estado o lo que fueran. Dijo, los ataré. Y quedaron atados, eso fue todo. Podía hacerlo con su propia palabra y a su propio gusto. Amén. Gloria a Dios. Solo me quedan unos 3 minutos para cumplir mi palabra. Mateo 17, 20. Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 77. Ahora, descubrimos que se convirtió en prisionero de Dios, de prisionero del mundo, de Pablo, y de Moisés. De prisionero de su propio pensamiento a prisionero de Dios. Y al salir, tenía el poder de Dios. Y cuando se convirtió en Pablo, cuando el propio pensamiento de Moisés, lo entregó y se despojó de él. Se convirtió en prisionero de la palabra de Cristo. Solo podía moverse donde quiera que, dices, Cristo, él estimó el vituperio de Cristo como un tesoro mayor que el de Egipto, así que era prisionero de Cristo, al igual que Pablo. Hebreos 11, 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. 78. Y recuerda, los 3 eran profetas. Y tuvieron que ser despojados de su propio pensamiento para convertirse en prisioneros de la voluntad y los caminos de Dios. Y recordamos ahora que él tenía poder para atar con su propia palabra. Tenía poder para desatar con su propia palabra. Podía decir, te desato en el nombre de mi rey. Amén. Faraón hizo de José su hijo. 79. Cristo hace de sus prisioneros de amor, sus hijos. Y les da poder. Lo mismo que él tenía, San Juan 14, 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Aún más que esto hará. Ahora, el prisionero del amor de Cristo recibe poder de su Rey, que es Cristo. Amén. Y de cierto os digo que si le decís a este monte, muévete, y no dudáis en vuestro corazón, sino creéis que se cumplirá lo que habéis dicho, se os dará lo que habéis dicho. Si permanecéis en mí, y mi palabra en vosotros. Si estáis unidos a mí, porque él y su palabra son la misma cosa. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Si permanecéis en mí no aquí y allá, permaneced en mí, y mi palabra en vosotros, pedid lo que queráis o decid lo que queráis, y os será hecho. Él tenía poder. Mateo 17, 20. Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Juan 1. 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho.
Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 80 Fíjense, antes de salir, tuvieron que sacarlo y afeitarlo. Tuvieron que afeitarle algunas cosas antes de poder encontrarse con su rey. Oh, Dios a veces saca a su pueblo así y les afeita algunas de sus propias voluntades. Les muestra que no pueden hacer solo lo que quieren. Ya saben a qué me refiero. No tienen la libertad de hacer lo que quieren. Antes de que puedan alcanzar el pleno poder y ser esclavos del amor de Cristo, tienen que ser afeitados y luego presentados. A veces los lleva a los desiertos para hacer eso. Para afeitarlos y luego sacarlos, los ungidos, para cumplir el propósito que Él les ha ordenado. ¿Ven lo que quiero decir? Hermanos, estamos en el tiempo del fin. Génesis 41:14 Entonces Faraón envió y llamó a José, y le sacaron apresuradamente de la cárcel. Y él se rató, y cambió sus vestidos, y vino a Faraón. 81 Recuerda lo que él ha hecho en otras ocasiones. Siempre ha tenido que tomar al hombre y hacerlo prisionero suyo, abandonando lo suyo. Tuvo que abandonar todo lo que conocía, olvidar toda su formación y todo para conocer la voluntad de Dios y seguirlo. No puede seguir nada que el hombre tenga que hacer y a Dios al mismo tiempo. Es demasiado contrario. No puedes ir al este y al oeste al mismo tiempo. No puedes ir a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo. No puedes hacer el bien y el mal al mismo tiempo. No puedes seguir al hombre y a Dios al mismo tiempo. No, Señor, o estás siguiendo a Dios o estás siguiendo al hombre. Ahora bien, si sigues a Dios y te has sometido a Él, entonces te conviertes en prisionero de ese Dios, de esa palabra, de esa voluntad. No importa lo que diga cualquier otra cosa, te conviertes en prisionero de ella. 82 Escuchen, estamos en el tiempo del fin, y diría esto con reverencia y respeto mientras pasan los últimos minutos. Miren lo que Dios, en mi opinión, hará y debe hacer y hará en este último día, es encontrar una herramienta para la cosecha. Tiene que encontrar una herramienta para trillar esta tierra. Cualquier agricultor, cuando va a su cosecha, tiene que tener una herramienta para hacerlo. Ciertamente. Tiene que tener una hoz afilada o algo así, algún instrumento para trillar el grano. Y la cosecha está madura. Dios, tómanos en tus manos. Haznos siervos de tu amor. Úsanos como herramientas para traer la comprensión a esta tierra maldita y pecadora en la que vivimos hoy, de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para mí, Dios, déjame ser un prisionero. Si todos mis hermanos me rechazan, si todos mis amigos me rechazan, quiero ser un prisionero de Jesucristo y su palabra, para que pueda ser unido a su palabra por el Espíritu Santo, para ver cómo el Espíritu Santo confirma la palabra de Dios con las mismas cosas que Él dijo que sucederían. Quiero ser prisionero de Jesucristo. Oremos. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 83 Me pregunto esta noche, con la cabeza gacha, si esa ambición que tenemos de ser algo más, o tal vez algo que consideremos egoísta, no podríamos simplemente dejarla de lado. Me pregunto si algún joven aquí esta noche mirará a su alrededor y dirá, voy a ser, cuando crezca, seré algo muy, muy especial. Me pregunto si podrías sentir la voluntad de Dios obrar en tu vida y decir, no, no, mis ambiciones se han perdido. El Espíritu Santo me ha estado hablando estos últimos días. Quiero entregarme a Dios para ser un instrumento de trilla en este último día. Alguna jovencita que tenga ambiciones de ser una dama elegante, o tal vez una señorita guapa, o que algún día haga de Hollywood su carrera, me pregunto si no estás dispuesta ahora a someter tus ambiciones a la presencia de Dios y su palabra, y a escuchar el llamado de Dios en tu propia vida. Dios sabe quién eres. 84 Me pregunto si habría un ministro cerca, o un siervo, un obrero en algún lugar de la iglesia, solo vengo de vez en cuando. No conozco a un tercio de los presentes esta noche. Pero solo a unos pocos. Pero me pregunto si habría una persona así que estuvieras dispuesto a decir, no me importa lo que digan. Soy esclavo de Dios ahora. Voy a predicar su palabra, pase lo que pase. No me importa si mi organización me expulsa, seguiré fiel a esa palabra. La haré. Mi voluntad es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la mía. Voy a ser prisionero de Jesucristo. Por su gracia y ayuda, lo haré. Piénsenlo mientras inclinamos la cabeza. ¿Cuántos tienen esa ambición esta noche? ¿Levantarían la mano? Yo también lo hago. Me rindo por completo. Con la cabeza inclinada, ahora, lentamente, ahora, mientras lo piensas, ahora, mientras oras. Te entrego todo, todo a ti, mi bendito Salvador, te entrego todo. Te entrego todo. ¿De verdad lo dices? Quiero ser prisionero.
Llévame, Señor, llévame a la casa del alfarero esta noche, deshazme y moldea de nuevo. Todo a ti, mi bendito Salvador, te entrego todo. 85 Padre Celestial, mientras la canción continúa sonando, pensé que sería más provechoso interrumpirla y hablarte un momento. Mientras la gente piensa, me rindo por completo, Padre, que podamos hacerlo como si fuera nuestra última oportunidad. Vengamos con sinceridad. Vengamos a la mesa del Señor, como era, con ropas lavadas, almas lavadas, voluntades lavadas, ambiciones lavadas, para entregarnos. 86 Y que Dios tome su palabra, nos una con ella. La palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo nos lleve ahora, mientras escuchamos el yugo resonar en nuestros corazones desde esta noche. Te tomo en tu palabra. Ahora, no pienses en tus propios pensamientos. Piensa en los míos. Piensa en mi voluntad. Yo te guiaré. Dios, concede que sea una experiencia para cada uno de nosotros. Estos jóvenes sentados aquí, marido y mujer, y algunos que están a punto de serlo. Hay hombres mayores sentados aquí que son ministros, que han recorrido el camino. Señor, aquí estamos el hermano Neville y yo, subiendo la escalera. Nuestros días están contados. Nuestros pasos son más cuidadosos de lo que los dimos. Cuidamos donde pisamos. Ya no somos tan seguros, físicamente hablando, como antes. Pero, Señor, al ver que la vida mortal se desvanece, ninguno de nuestros pasos es seguro sin tu ayuda. 87 Ahora, Dios, tómanos, ¿quieres? Toma nuestros corazones y nuestra voluntad en tus manos, y permítenos convertirnos, esta noche, en prisioneros de la palabra de Cristo. Que vivamos vidas piadosas aquí. Que estas mujeres, estas jóvenes, estos jóvenes, niños y niñas entreguen sus vidas, Señor. Y que sus ambiciones se conviertan en la ambición de servir a Jesucristo, y que se conviertan en prisioneros de su divina gracia y voluntad. Concédelo, Señor. Es todo lo que sé hacer, Señor. Estas pequeñas palabras entrecortadas, y confío en que las pondrás bien juntas, porque hace calor aquí. Y la gente quiere escuchar, pero hace mucho calor, y muchos tienen que irse a casa a trabajar temprano. Pero que esas semillas simplemente se asienten en sus corazones, en un prisionero. 88 Vayan a casa y díganle a su esposa, después de que antes de que se preparen para orar esta tarde o esta noche junto a la cama mírense y digan, querido, ¿qué hay de eso esta noche? ¿Realmente nos hemos vuelto prisioneros de Cristo y su voluntad, o obramos por nuestra propia voluntad? Que los jóvenes de todo el mundo, especialmente los que han escuchado el mensaje de esta noche, se hagan esa misma pregunta. ¿Estoy dispuesto a volverme prisionero, renunciando a mi propia vida? El que salve su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la hallará. Padre, sabemos que eso es volvernos prisioneros de ti. Perdamos nuestras propias ambiciones y nuestros propios deseos para encontrar los tuyos. Entonces, tendremos vida eterna. Concédelo, Señor. Mateo 16, 25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Marcos 8, 35 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Lucas 17, 33 Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, la salvará. Juan 12, 25 El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. 89 Lo único que sé es encomendarlo ahora, en tus manos, y que fructifique y produzca grandes herramientas para la cosecha del último día. Hombres y mujeres, niños y niñas, rendidos a la voluntad completa de Dios y hechos prisioneros de Jesucristo. A su amor, encadenados con las cadenas del amor divino a Cristo. Lo pedimos en su nombre. Lo entrego todo, pongámonos de pie. Lo entrego todo, todo a ti, mi bendito Salvador, lo entrego todo. Digámoslo de nuevo con los ojos cerrados y las manos en alto. Lo entrego todo, todo a ti, mi bendito Salvador, lo entrego todo. 90 Ahora, si inclinamos la cabeza, y antes de que se cante el himno de despedida lleven el nombre de Jesús con ustedes, voy a pedirle a este hermano, aquí, no recuerdo su nombre. La hermana testificó sobre la visión de oscuridad que la invadió, la cual fue sanada. Y recuerden, al mirar atrás, el velo había desaparecido. Su fe lo hizo. Nos despide en oración. ¿Lo hará, hermano? Y pida las bendiciones de Dios sobre nosotros.